Eh, Padre Santo, Dios de las alturas, buenos días, mi Señor. Padre, qué especial esta mañana venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de tener una Biblia, Señor, y poder predicarla, Padre Santo. Poder estar en tu consejo, Señor, y poder meditarla, Señor, y poder decirte, Padre Santo, que te necesitamos, que te amamos, Señor, que también decirte que somos débiles, Señor, que necesitamos tanto de ti, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Padre, yo te oro esta mañana, Señor, que tu palabra arme y sane corazones destrozados, Señor. Sabemos, Señor, que hay tantos corazones afligidos, Señor, sufriendo, desanimados, frustrados. Y yo te pido, Señor, que tu palabra esta mañana sea ese remedio, ese aliciente a esos corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que me apartes del medio y que seas tú, mi Señor, hablando esta mañana, que tu Santo Espíritu sea mi guía, Señor. Dame mucho amor, mucha sabiduría, mucha humildad para hablar, Señor. Te pido, Señor, que me llenes de fuego y pasión para predicar tu palabra. Que podamos salir de aquí animados, retados a hacer tu voluntad, Señor. Te oro, Padre Santo, por mi hermano Jairo, por su salud. Te pido lo sigas fortaleciendo, lo sigas animando, le sigas dando valor para seguir adelante en su enfermedad, Señor. También por mi mamá, mi Dios, también la ayudes mucho. Por toda mi familia, Padre Santo, te pido que los cuides y los ayudes. Te oro, Dios, por la iglesia de Medellín, que nos sigas animando, Padre, con tu palabra, a seguir predicando el mensaje, a seguir ayudando a más personas a llegar a la fe. Gracias por las personas que han venido esta mañana a escuchar tu palabra. Pido, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Gracias, dejamos este tiempo en tus manos. Y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, ¿quién me recuerda qué libro estamos estudiando? Romanos. Bien, bien. Estamos estudiando el libro de Romanos. Ustedes han escuchado la frase, yo estoy seguro que casi a todos nos han hecho esa pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiero ir primero? La mala. La mala. Muy bien. Algunos responden primero la mala, por si nos da muy duro, y con la buena liberar un poco el golpe recibido por la noticia. ¿Verdad? Ahora, puede que no sea tu caso, puede que para otros sea primero la buena y luego la mala. Y está bien que pensemos de esa manera, ¿verdad? Está bien que queramos la mala o la buena primero. No pasa nada. Ahora, normalmente la buena noticia depende de la mala. Ese debería ser el orden. Así que los que dijeron la mala, ahí tienen. El orden debería ser la buena primero. ¿Cierto? Y eso es lo que Pablo enseña en este capítulo. Es como cuando te quitan un dolor muy intenso de tu cuerpo en una articulación a través de una cirugía y luego puedes moverte sin problema y sin ningún dolor. ¿Verdad? Creo que vayamos un poquito lento ahí para que entendamos lo que vamos a compartir esta mañana. O es como si encontraran la cura de algunas enfermedades a las cuales aún no se les ha podido encontrar la cura. Tales como el SIDA, el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, la ELA y otros. Esas personas se alegrarían mucho, las que padecen de estas enfermedades, se alegrarían mucho de que encontraran la cura, porque eso mejoraría su calidad de vida, ¿verdad? Y la mejoraría en un porcentaje bastante alto. Pablo nos mostró en el texto anterior de Romanos 3, del 1 al 20, que hicimos la semana pasada, que todos estábamos perdidos debido a nuestra maldad y pecado. ¿Lo recuerdan?
y que por voluntad propia no buscaríamos la salvación, y que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de acercarse a nosotros y darnos un regalo inmerecido, gracias a su misericordia. Y para acercarnos mejor a estos versículos que vamos a ver hoy, es necesario que repasemos el texto pasado y veamos cómo se conecta. Vamos a Romanos 3. Vamos a leerlo desde el 9, ¿listo? Romanos 3, 9. La versión que voy a usar hoy es NBI. El título del sermón de esta mañana, para los misioneros que toman nota, se llama Justificados mediante la fe en Jesucristo. Y dice la Biblia en Romanos 3, 9, dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, versículo 20, nadie será justificado. Vuelvo y repito. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Versículo 21. Pero ahora, ese es el texto que vamos a trabajar hoy. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por la de la observancia de la ley? No, sino por la de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Y ese es el texto que vamos a trabajar esta mañana. El tema del pasaje de Romanos 3, 21 al 31 es la justicia y la fe. Ese es el tema central en este texto. Ahora, para desarrollar este texto, vamos a trabajarlo en dos bloques. El primer bloque va del versículo 21 al 26 y el segundo bloque va del 27 al 31. Gracias, señor. El primer punto que vamos a tratar esta mañana del primer bloque se llama pues todos han pecado. Ese es el primer punto. En el versículo 21, la frase pero ahora
implica aquí una gloriosa transición al corazón de lo que dice Pablo antes y después entre los versículos 20 y 21. ¿Qué dice el 20? Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La verdad, esta frase, pero ahora, es bien importante en el texto. Es una frase que muestra dos cosas, el antes y el después, hablando de los cristianos que han puesto su fe en Jesús y que su vida ha cambiado. Hay dos panoramas, el antes y el después. En este versículo 21 podríamos hacer la siguiente analogía. Es como si estuviéramos caminando por un túnel muy oscuro durante mucho tiempo. Y de repente ver la luz más fascinante y brillante que jamás hayamos visto. Entonces, si tú lees el versículo 20, habla de que en la ley nadie será justificado por la ley en presencia de Dios, por hacer las obras que la ley exige. Es decir, delante de Dios no tenemos nada que decir, nada que hacer. Estamos en la más profunda oscuridad. Y el versículo 21 dice, pero ahora, es decir, ahora les prendo el bombillo de su oscuridad. Y dice la escritura, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Entonces, volviendo a la analogía del túnel oscuro, cuando encontramos esa luz, es como un aliciente a nuestro corazón, a nuestra vista, a nuestro panorama de como ya puedo ver por dónde camino. Ya podemos ver por dónde caminar sanamente. Ya no me voy a tropezar. Ya no tengo miedo de caer a un hueco o de golpearme con un muro o de tropezarme en el dedo pequeño con la pata de la cama, como suele pasar a muchos. Porque Pablo nos da a entender en este capítulo que andamos en la más densa oscuridad y tinieblas. En el versículo 20. Y el pero de este versículo nos da esa imagen de claridad que necesitamos para ver a Jesús. Y es en Él donde nos vamos a centrar la mañana de hoy. La ley no puede salvarnos, es claro. Eso lo hablamos la semana pasada. Y en el texto de hoy lo confirma. La ley no puede salvarnos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. ¿Cómo se llama la justicia? Se llama Jesús. Esta es la esencia del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestra propia ganancia, aparte de merecerlo y aparte de nuestros propios méritos. Por mérito propio no ganamos la salvación, no obtenemos la justicia. No hay el dinero de todo el mundo, no la puede comprar. Nadie puede comprar la justicia y la salvación. Es ganada por mérito propio. No es fácil. No es muy fácil. No tienes que ahorrar para comprarlo. No tienes que comprar el baloto. No. Es ganada por mérito propio. Cada uno toma la decisión de ganarla o omitirla. Pero lo animante de esta mañana es que la podemos ganar por mérito propio. La justicia que viene de Dios. Ahora, sin la mediación de la ley, es una expresión que indica que la ley no es un requisito indispensable para justificarnos delante de la presencia de Dios. Ya no es necesaria la ley para justificarnos delante de Dios.
Ya no la necesitamos. Y hablando de justificación, Pablo resuelve este dilema de la salvación de la siguiente manera. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? Ese es el dilema. Se la voy a volver a repetir. Más despacio, le dice. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos como nosotros, manteniendo intacta su justicia? Es decir, que nuestra presencia pecaminosa no lo exaspere, no lo ponga mal, no lo fastidie. Ahora vamos a leer mucho la Biblia esta mañana. Por eso vayamos a Romanos 4, 1, 3. Ahí está, abajito. Romanos 4, dice. Vamos a leer, dice. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? ¿Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia? Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Y Romanos 9:30. Me encanta Romanos. Dice Romanos 9:30. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Entonces, estos temas hablan de justicia, de justificación. Y habla de los gentiles. Dice que me refiero a la justicia que es por la fe. Es decir, que somos justificados por la fe en Jesús. No por las obras. La pregunta que cabe aquí es, ¿cómo es posible que el único juez que es absolutamente justo en todo el universo nos declare inocentes en su tribunal, si Pablo al mismo tiempo ha demostrado que todos somos culpables? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganarnos ese favor de Dios al ser justificados? Es una pregunta retórica. En la expresión de la que dan testimonio la ley y los profetas, volviendo a Romanos, en el versículo 21, podemos decir lo siguiente. ¿Cuál es el testimonio que dan? Es que esta justicia vendría. ¿Y de quién habla? Evidentemente habla de Jesús. Dios odió lo que más amaba y nos rescató de lo que más odia, nuestro pecado. Dios odió lo que más amaba y lo mandó a la cruz, por ti y por mí. Y eso no solamente como, ay, tan chévere Dios, qué especial. Sí, Dios es especial. Pero sabes, si tú y yo no respondemos a ese sacrificio con nuestra fe puesta en Él y cambiando nuestra manera de pensar, nuestra vida pecaminosa, no vamos a tener la justificación de la que habla la Escritura. No vamos a ser justificados. Nuestra justicia depende de nuestra fe en Jesús. Versículo 22. Entonces vamos a ir desarrollando por versículos. En este versículo, Pablo nos muestra cómo es que la justicia de Dios es comunicada al hombre y a todos los que creen. Y no viene a través de las obras de la ley, sino que esta justicia, que sí salva, viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera para obtener esta justicia. Esta justicia no es ganada. Es una justicia recibida a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué es lo más bueno de todo? Que es gratis. Si tú lo quieres. Es gratis. Es gratuita.
A veces nos pasa que decimos, bueno, cuando estábamos sin Dios, vivíamos aburridos, frustrados, desanimados, ya no encontramos sentido a nada. Eso me pasó a mí. Ya no encontraba sentido a nada. Y decidí volverme al Señor. Decidí poner mi fe en Jesucristo. Claro, ahora hay afanes del día a día, en el trabajo, en la casa, pero ya no vivo como antes. No sé cómo es tu vida y qué esté pasando por tu corazón hoy. Pero lo que sí te puedo dar fe y lo que te puedo decir con claridad y con verdad es que la fe en Jesucristo cambia nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y es a eso a lo que invitamos a las personas, que se vuelvan a Dios. Si tú estás estudiando la Biblia y llevas 3 años, 5 años, 8 meses, te animamos a que busques en Jesucristo la justificación. Porque sin esa justificación no hay salvación. Y nos vamos a perder de la salvación, de estar en el cielo con Dios. Y no es un juego. Estar estudiando la Biblia no es un juego. Yo los animo a que le pongamos la seriedad que esto amerita. Yo los animo a que leamos la Escritura, a que vengamos a las reuniones, a que busquemos consejo, a que también a los hermanos, a que busquemos el discipulado, a que abramos nuestro corazón, a que pasemos tiempo con hermanos que nos jalen, que nos lleven a Dios, para que sigamos en la justificación y sigamos esperando esa salvación a la cual fuimos llamados. Ya basta de estar caminando solos. No, hermanos y amigos. Acá tienen amigos y hermanos que nos pueden ayudar. Bajemos un poquitico al orgullo y busquemos ayuda. Dejemos de quejarnos tanto con Dios. A veces le echamos, dice el Proverbios, el hombre tuerce su camino y al final echa la culpa al Señor. Sí, Dios, usted no me ayuda, usted no me escucha. Y por eso es que yo ando así de llevado. No. Hay algo muy profundo allí que está quebrado, que está roto, que no deja avanzar. Como digo yo, hay un piñón con un diente roto y no avanza. Patina y patina y no avanza. Ten cuidado de que ese diente roto en el piñón de tu corazón no te deje avanzar. No hay ninguna otra manera para obtener justicia. Vamos a Romanos 4:9 al 11. Dice, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Versículo 9. Perdonen. Me perdí aquí. 9, íbamos en el 10. Es más, versículo 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Nuestra fe en Dios y en Jesús nos va a ser tomada como justicia. Mira lo que dice Romanos 10. Romanos 10:4. Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Hablando de la justificación, ¿sí ven? La Biblia es clara. Para que todo el que crea en Él reciba la justicia. Pero no se trata, amigos y hermanos, de que decir, ay sí, Jesús murió en la cruz. No.
Yo creo en Dios. Dios es increíble, Dios es amor. De verdad, Dios nos ama. Eso es verdad. Mira Gálatas 2:16. Les dije que vamos a hablar mucho de la Biblia. Está después de Corintios, en la segunda de Corintios. En Gálatas 2:16, muy bien, Pacho, está atento. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Ahora, en esta expresión que hace Pablo aquí en el versículos 23 y 24, de que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, es interesante porque así lo hace universal. Cuando la Biblia habla de todos, es universal, dice, todos han pecado. Eso implica todo el universo. Dice, todos se han desviado. Pero ¿sabes qué es lo animante? Que también hace universal la justificación para todo aquel que la quiera recibir creyendo en Cristo Jesús. Es un sacrificio, en su sacrificio, en arrepentimiento y en fe. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y respondemos al sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, y vamos al arrepentimiento y en fe somos justificados. Eso implica que cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Es decir, si tú mientes, ya no mientas. Si tú robas, ya no robes. Si eres borracho, ya no te emborraches. Si eres hipócrita, ya no seas hipócrita. Y así con una lista muy larga. A eso es que nos llama ser justificados. No es solamente leerlos y decir, ya leí Romanos y soy justificado. No. Se trata de que eso haga un efecto en la mente, en el corazón. Se trata de que nuestra vida ya no sea la misma. Cuando Dios toca la vida de un hombre, la cambia. No la amarga. No la aburre. Cuando Dios toca un matrimonio que está mal, lo cambia, lo transforma. Cuando Dios toca a un borracho, a un ladrón, lo cambia. Y vemos un ejemplo en la cruz. ¿Cómo este hombre cambió? Ahora, ¿cómo es que quedamos privados de la gloria de Dios? Dice Pablo en Romanos 3, perdón. ¿Cómo es que quedamos privados de la gloria de Dios? Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, versículo 23. Es imposible el describir cada manera de cómo quedamos privados de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero aquí hay 4 maneras importantes para que el hombre quede destituido de la gloria de Dios. Primero, que fallamos en darle a Dios la gloria a Él en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Segundo, que fallamos al calificar y por lo tanto somos rechazados por la gloria y recompensa que Dios les da a los siervos fieles. 3, que fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios al rehusarnos al ser conformes a su imagen, es decir, al carácter de Cristo. Y 4, que fallamos en obtener la gloria final, que la cual Dios otorgará a su pueblo al final de toda la historia. Es un comentario de David Gusi. Me pareció interesante traerlo y compartirlo en este sermón. Ahora, al estar en tal estado pecaminoso, la única manera en la que podemos ser justificados es al ser justificados gratuitamente. La justificación es gratis. Ya lo dije. Es gratis. Como el tinto en San Diego. Es gratis. Pues sacarle el auditorio, ¿no? Porque si vaya a Juan Valdés se lo van a cobrar. O si va a Tostado se lo van a cobrar.
No podemos comprar la justicia de Dios con nuestras buenas obras. Hay gente que se cree tan buena. Más que yo regalo a los niños, yo doy mercados en la calle. Chévere, eso es muy animal. Si lo haces, chévere y nos desafía a hacerlo. Pero eso no te va a salvar. Así es. No, es que mi mamá es muy buena gente, mi mamá es un amor. Sí, mi mamá es muy querida, los que la conocen es una belleza. Y así pensamos de muchas cosas. Tus buenas obras no te van a salvar. Es que yo voy a pasar al ancianito de la calle, para que me vea la gente, y Dios me vea. ¿Verdad? Dios que están haciendo buenas obras. No. Falso. Tus buenas obras no te van a salvar. No te engañes. Nosotros no pudiéramos obtener esa salvación comprándola. A veces ahorramos mucho para comprar algo tecnológico. Un viaje, una casa, un carro. Y se nos puede ir la vida en buenos deseos. Pero lo que realmente vale la pena y es gratuito lo ignoramos. Y uno ve gente matándose, trabajando duro, ahorrando, por una casa, un carro, un celular, un iPhone, muchas cosas. Y lo que es gratuitamente lo ignoramos. Créeme que con tu iPhone no te van a enterrar. Ni con tu casa, ni con tu carro. No te van a enterrar con eso. Es mejor que se nos vaya la vida en los anhelos y caminos de Dios y al final obtener lo que realmente importa, la salvación. Eso es lo que realmente importa. Hoy tal vez tú salgas de acá, no, es que, de verdad, no, es que no ahorrando tanto, no, es que sí, ya tenía razón. Y mañana, hoy sí, vamos a trabajar para seguir ahorrando. Pero ¿dónde está el ánimo y el deseo de volverse a Dios? ¿Por qué es tan difícil? Si es gratis. Yo a nadie le he cobrado por estudiar la Biblia. A nadie. Si yo cobrara por estudiar la Biblia, tendría unos ahorritos. Aquí es gratis. Y con los que estudian la Biblia, pueden dar fe que no les he cobrado un peso. Es más, los invito a café. Así que si quieren café gratis, los invito a estudiar la Biblia. Y aquí hay muchos. Eugenio invita no solo a café. Él invita a pincho, a pastel con vaso de leche. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia, su favor inmerecido dado a nosotros sin importar lo que merezcamos. Dios no nos ama tal cual somos. Ojo, es que Dios me ama como soy. Mentira. Dios no te ama como eres. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Es diferente. Y por causa de su amor envió a su Hijo para que dejemos de ser lo que somos. Así es. ¿Es claro? ¿O lo repito? ¿Alguien quiere que lo repita? Vamos a repetir. Dice, Dios no nos ama tal como somos. Tal cual somos. Eso es falso. Dios nos ama a pesar de lo que somos. A la única persona que Dios ama tal y como es se llama Jesucristo. Y dice, Dios nos ama a pesar de lo que somos y por causa de su amor envió a su Hijo para que dejemos de ser lo que somos. Es una frase que le escuché a un predicador. Me pareció muy animante. Y es verdad. Dios envió a Jesús para que dejemos de ser lo que somos y para que seamos como Cristo. Amén. Para eso nos mandó Dios a Jesús, para que imitemos su carácter, su bondad, su misericordia, su amor, su compasión, su gracia,
su amor inagotable. Y me falta tanto a mí por tener amor inagotable. Mucho. Es más, esta mañana me estresé en el carro. Porque me cerró un bus. Dios mío. Dame paciencia, Señor. Dios nos une a su Hijo por medio de la fe. De tal manera Dios nos ve en Jesucristo. La pregunta. Déjame hacerte esta pregunta. No tienes que alzar la mano ni contestarla. ¿Qué es lo que realmente ve Dios en ti y en mí? ¿Qué ve Dios esta mañana? ¿Ve a Jesús? ¿O ve un pecado andando? La justificación que viene por Dios se llama Cristo. Y Dios nos ve en Jesucristo. De nuevo, el Evangelio de Pablo se centra de lleno en Cristo Jesús. La salvación es posible debido a la redención que encontramos en Él. Dios no puede darnos su justificación aparte de Cristo Jesús. Es decir, que la única manera de Dios justificarnos es por Cristo Jesús. Por nadie más. No fue ni por Pedro, ni por Juan, ni por Lucas, ni por Marcos, ni por Felipe, todos los hombres que estuvieron acompañando a Jesús. No es por ellos. La única manera de Dios justificarnos se llama Cristo Jesús. La redención tiene la idea de comprar de nuevo algo. Y esto involucra un costo. Sin embargo, Dios paga el costo. Y así somos justificados gratuitamente por la sangre de su Hijo. La palabra redención tiene su origen en la liberación de los prisioneros de guerra, en pago de un precio, y era conocido como rescate. Mientras pasó el tiempo, fue extendido a incluir la liberación de esclavos de nuevo por el pago de un precio. Es un comentario de David Cruz. La idea de redención significa que Jesús nos compró, por lo tanto, le pertenecemos a Él. Y Pablo expresó este pensamiento en 1 Corintios 6:20. Vayamos a 1 Corintios 6:20. Dice: leamos desde el 19, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. No somos, si eres cristiano, no eres tu propio dueño. Cristo es nuestro dueño, porque fuimos comprados por su sangre. La justificación que hoy tenemos es gracias a la sangre de Cristo, y Él la pagó. Tú no estás en deuda. Tú no tienes que sacar tus ahorros para pagar eso. Dios ya la pagó. Cristo la pagó con su sangre. Y esto me lleva al segundo punto. Justificados por la fe en Jesús. Versículos del 27 al 31. Este es el segundo bloque. El versículo 27 inicia con la frase: ¿dónde pues está la jactancia? Y Pablo dice: está excluida. Más exactamente dice: sí, queda excluida. Si Dios ha hecho todo lo necesario en la cruz para salvar al hombre, entonces el hombre no tiene ninguna base de orgullo. Ya les voy a explicar esa parte. Si Dios ha hecho todo lo necesario en la cruz para salvar al hombre, entonces el hombre no tiene ninguna base de orgullo. Es decir,
Jactarse, está hablando de la jactancia. Jactarse, según la Real Academia de la Lengua, es alabanza propia. Darse bombo a uno mismo, como dicen. Alabanza desordenada y presuntuosa. Que te alabas por algo de lo que no deberías alabarte. Eso es jactarse. Permítanme dar un ejemplo de jactancia. En mi profesión, como decía Alfredo, ustedes saben que yo soy especialista en seguridad electrónica, pero es médico internista. Ahí dice publicidad. Yo voy a muchas empresas a hacer trabajos de electricidad, de cableado estructurado, de cámaras y otras cosas. Entonces, uno ve muy buenos trabajos. También ve unos trabajos muy malos. Pero curiosamente, en los estados de algunos colegas, porque estoy en un grupo de técnicos en seguridad electrónica, ponen fotos en los estados de trabajos que supuestamente han hecho. Y ponen en el estado algunos de nuestros trabajos, ¿verdad? Y ponen la foto de un rack muy bonito, fotos bajadas de internet. Un rack es un gabinete donde se conectan todos los cables para que los computadores funcionen en red o en internet. Sígueme para más consejos después. Y las clases son gratuitas. Entonces, ponen fotos, ¿no? Un rack, cámaras, cableado estructurado, electricidad. Y este hombre trabaja muy bien, vamos a preguntarle. Eso es jactarse de algo que no ha hecho. Con Dios podemos jactarnos de cosas que no somos y que no hacemos. ¿Sí es claro? Me alegra. La jactancia no es otra cosa que la expresión verbal de la desobediencia del corazón. Es la manifestación palpable de nuestro orgullo interno. Y es lo que nos impide postrarnos delante de Dios y reconocerlo como a Dios mismo. Jactarse es peligroso, orgulloso, pendenciero, malo. Y vamos a leer una escritura que Pablo nos enseña de qué debemos jactarnos. Entonces, ¿jactarnos de qué? Si ya Pablo demostró lo que somos delante de Dios, no somos nada. Por mucho dinero que tengas, por muchas buenas obras que hagas, por muy fiel que seas a tu esposa y a tus hijos, nada de eso te sirve para pararte delante de Dios y salir librado. Nadie, a nadie. Ni la ley ni la circuncisión sirve de algo, hablando del texto. Lo que realmente sirve es la fe en Jesús. Y esa jactancia sí que tiene validez. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 29. Primera Corintios 1, 29 dice: a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. De eso sí debemos gloriarnos, de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí es claro, ¿cierto? De eso sí debemos gloriarnos, de que pertenecemos al Señor, de que no la estamos peleando en el Señor, de que estoy siendo fiel en mi matrimonio, de que estoy siendo fiel en mi trabajo, de que estoy siendo honesto,
de que no me estoy robando lo que sobre por ahí. De eso debemos gloria. De que Dios nos ha transformado, de que Jesús nos ha justificado. De eso es de que debemos gloriar. Y con este pasaje concluyo el verso 27. Vamos a Filipenses 3, 4 al 9. Filipenses 3, 4 al 9 dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Ojo, porque este es un texto que habla sería un ejemplo de jactancia, ¿no? Miren lo que dice Pablo. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día. Miren pues lo que dice Pablo. Del pueblo de Israel, dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de reconocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Si realmente la jactancia fuera válida para Dios, Pablo sería, después de Jesús, Pablo. ¿Cuál sería tu lista? ¿Cuál sería nuestra lista? Voy a nombrar la mía un poquito. ¿Me permiten nombrarles un poquito la mía? Por favor. Yo, Julián, cascarrabias, inmaduro, grosero, peleón. Yo que soy peleón, grosero, inmoral. Esa es mi lista. No parece. De esa oscuridad fue que me sacó Dios. Gracias. Pero ay, María. Estaba duro hasta nervioso. Versículos 28 al 30. Es claro ya en este tiempo del sermón que las obras no van a salvarnos. Y Pablo dice, no mezclemos las obras con la fe. Y es por fe para que sea por gracia sin las obras de la ley. Permítame responder a estos versículos con más pasajes. Si mezclo la fe con las obras, es muy peligroso. Y la cuerda es demasiado delgada para pecar contra Dios. Mira lo que dice Hechos 13:39. Todavía tenemos tiempo. Hechos 13:39. Dice. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Primera de Corintios 8, 5 al 6. Dice, Primera de Corintios 8, 5 al 6. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo.
por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Recuerden que estamos hablando de los versículos 28 al 30. Y Romanos 10, 12, mira lo que dice. Ahí me perdonan los que no leen mucho la Biblia, pero vamos a leerlo. Dice Romanos 10, 12. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues si el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Gálatas 3:28. Son textos que confirman lo que estamos hablando en Romanos. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Respondiendo a la pregunta que hacen aquí en el versículo, ¿es acaso solo Dios de los judíos? Ese texto es el que responde a este otro en Romanos. Versículo 31, ya para terminar. Podemos ver cómo alguien pregunta esto. Imagínate, si la ley no nos hace justos, ¿de qué sirve? Uy, Pablo, acabas de invalidar la ley. Estás yendo en contra de Dios, de la ley de Dios. Y Pablo responde como antes. ¿Se acuerdan las 4 respuestas de Pablo hace 8 días? ¿Quién me la dice? El que me la diga le regalo una Biblia. Ahí la tengo. ¿No recuerdan? 4 frases repetidas Pablo en el texto, pero ya van a mirar ahí, ojo con la trampa que la trampa. De ninguna manera. Dice Pablo. Nadie se la ganó. Bueno, se la vamos a dar a Isabel. Una Biblia muy chévere que conseguí. Por favor, ahorita la salida se la entregan. De ninguna manera. Por supuesto, Pablo no invalida la ley. Él no la invalida. Pablo va a demostrar en Romanos 4, que le toca al señor Orlando Rocha dentro de 8 días, que la ley anticipó la venida del evangelio de justificación por fe sin las obras de la ley. La salvación en Cristo no significa que la ley no tenga valor. Más bien la justificación por la fe apoya la ley de acuerdo con su debido propósito y función. Mediante su reconciliación con Dios y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, el creyente se capacita para honrar y obedecer la ley moral de Dios. Romanos 8, 2, 4. Les dije que iba a leer. Romanos 8, 2, 4 dice: pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La última escritura, para terminar y concluir. Romanos 13, 10. Dice: el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. En conclusión, ¿qué podemos ver en todo este capítulo 3 de Romanos? Varias cosas. Primero, que la ley y la circuncisión no salvan. Segundo, que los judíos no son mejores que los gentiles.
y que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Tercero, que no hay uno solo justo y que todos hemos pecado y que no deberíamos obtener la salvación. 4, que la justificación la obtenemos es por Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Y 5, que en Cristo cumplimos la ley. Muchas gracias.